Continuamos con La Noche. Faltan pocos días para que los colombianos asistan a la primera cita electoral del año y la agitación política parece no tener precedentes. El 11 de marzo, más de 36 millones de colombianos podrán acudir a las urnas, no solo para escoger a los nuevos inquilinos del Senado y la Cámara de Representantes, sino también podrán elegir a los candidatos de las coaliciones. La primera entre Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez, y la segunda entre Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Expertos aseguran que la del próximo 11 de marzo es una elección que servirá como un primer round con miras a las presidenciales del 27 de mayo. Unas presidenciales que, a juzgar por las más recientes encuestas, tendrían un voto finish. Sin embargo, queda demostrado que los pronósticos cambian mes a mes. A menos de 3 meses para la primera vuelta presidencial, 2 de los candidatos se trepan en la intención de voto, según se desprende de los resultados de la gran encuesta realizada por El Tiempo y W Radio para la firma Guarumo y Medición y Conceptos Económicos. En este sondeo publicado el 3 de marzo pasado, Iván Duque aparece punteando con un 23,6% de intención de voto. Le sigue Gustavo Petro con un 23,1%, Sergio Fajardo con un 8,1%, Germán Vargas con 6,3%, Marta Lucía Ramírez con 5,7%, Humberto de la Calle con 4,1%, Alejandro Ordóñez con 1,5%, Carlos Caicedo con 1,5%, Juan Carlos Pinzón con 1%, Vivian Morales con 0,8%, Piedad Córdoba con 0,3%, el mismo porcentaje que a Rodrigo Londoño, mientras que el voto en blanco aparece con el 13,2% y no sabe, no responde con el 10,5%. Justamente tanto Petro como Duque, según este estudio de Guarumo, ganarían sus respectivas consultas el próximo 11 de marzo. Duque con el 72,3%, mientras que Petro con el 89,9%. Otro estudio realizado por las firmas Polimétrica y Cifras y Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias, publicado el pasado 1 de marzo, indica que Iván Duque y Gustavo Petro están en empate técnico. El estudio indica que son los únicos que están creciendo en proporciones muy similares. Gustavo Petro 22%, Iván Duque 22%, Sergio Fajardo 11%, Germán Vargas Lleras 8%, Marta Lucía Ramírez 6%, Humberto de la Calle 4%, Alejandro Ordóñez 3%, Vivian Morales 2%, Piedad Córdoba 1%, Juan Carlos Pinzón 1%, Rodrigo Londoño 1%, igual que Carlos Caicedo 1%, mientras que el voto en blanco aparece con el 2% y no sabe, no responde con el 1%. De acuerdo a este sondeo de opinión, Iván Duque ganaría la consulta popular en la que participa con el 63% por encima de Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, mientras que Gustavo Petro llegaría al 89% de los votos frente al 3% de Carlos Caicedo. Estas son las fichas técnicas de las dos encuestas. Estos son los últimos 2 sondeos de opinión. Quiero analizarlos con nuestros panelistas. Salud, ¿qué opinión tiene usted de estos resultados? A diferencia de los anteriores sondeos, en este momento llega a ocupar el segundo lugar e incluso llega a puntear Iván Duque en estas encuestas de opinión. ¿Esto quiere decir que la presidencia se va a definir en 2 espectros ideológicos completamente opuestos? Salud, ¿cuál es su análisis? Sí, yo creo que en cualquier caso, no sé si será Duque o no, pero sí, yo creo que la presidencia se va a disputar entre lo que representa Petro, que le está comiendo muchísimo terreno a Fajardo, y lo que representa una derecha, que puede ser Iván Duque en este momento, como más adelante puede ser Vargas, uno de los dos, pero sí, yo creo que va a estar entre esas 2 opciones políticas que son más diferenciadas. Sí, y a día de hoy, porque las encuestas son radiografías del momento y aquí las cosas cambian. Hace 3 semanas nadie daba un peso por Petro y ahora resulta que Petro es la estrella en alza. A lo mejor en un mes baja un poco, aunque yo creo que Petro se va a sostener y va a pasar a la segunda vuelta, pero eso es una previsión de hoy. Tenemos todavía marzo entero, abril y casi mayo, entonces a día de hoy sí, pero en todo caso sí creo que
que puede ser esas las dos opciones, una derecha y una izquierda. Sergio, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo tengo la opinión de que al final no van a quedar esas dos alternativas tan diferenciadas y que lo más probable es que la elección sea entre dos versiones de la derecha, un pensamiento más de derecha radical encarnado por el candidato que salga de la consulta entre Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez. Y en el otro lado me parece que va a haber un cabeza a cabeza entre Gustavo Petro, entre Germán Vargas Lleras y entre Sergio Fajardo. Yo pienso que es muy posible que las elecciones beneficien a Germán Vargas Lleras por dos razones principales. La primera es porque vamos a tener la mitad de las elecciones del Congreso y el Congreso muy seguramente le va a dar a Vargas Lleras aire en cuanto a que el proyecto político de cambio radical y algunos de los sectores liberales que han sido muy cercanos a su causa van a poder empezar a aceitar sus máquinas para apoyar su aspiración presidencial. Y el otro motivo es que creo que la idea de Petro teniendo una posición tan alta en las encuestas puede asustar a un electorado que es un electorado indeciso que muy posiblemente se decante por una versión que interpreten mucho más de centro. Yo creo que dentro de las encuestas que acabamos de ver es muy notorio el 23% que suma el voto en blanco con el voto no sabe, no responde, que muestra que todavía hay unas personas, un gran grupo de personas que están decidiendo la votación. Yo pienso que no vamos a tener una segunda vuelta entre dos matrices ideológicas tan distintas y que lo que vamos a tener es una elección entre un centro y una derecha en la cual se van a terminar alinderando los sectores del centro izquierda y la izquierda dependiendo de la conveniencia. Salud, ¿qué cree usted que va a definir? Sí, le doy el derecho a la réplica. ¿Y qué cree usted que va a definir el voto en estas elecciones de los ciudadanos? ¿Va a ser la incertidumbre? ¿Va a ser el miedo? ¿Va a ser la esperanza? ¿Qué es lo que va a definir el voto emotivo de los ciudadanos que vayan a las urnas, a las presidenciales? Sino una cosa antes, yo creo que catalogar a Marta Lucía Ramírez de derecha extrema me parece algo totalmente fuera de lugar y exagerado. Yo no creo que sea una persona que represente para nada a una derecha radical y la personalidad de Iván Duque tampoco me parece una derecha radical. Otra cosa es que lo sea a lo mejor Ordóñez o que haya gente dentro del Centro Democrático que sea de derecha radical, pero yo no creo que esas dos personalidades tengan nada de derecha radical, yo creo que son personas de centro derecha. Como tampoco me parece que sea Fajardo una izquierda. ¿Por qué digo que Petro tiene posibilidades? No solamente porque a gente de la izquierda, sino porque yo lo que siento en todos los pueblos por los que voy, en zonas de Antioquia que jamás me hubiera esperado escuchar a gente que va a votar por Petro, para mí es el voto del castigo al establecimiento, lo que él está consiguiendo recoger. Y también tiene el voto de muchísima gente joven, que no sé si luego irán a las urnas, porque los jóvenes muchas veces hablan, pero luego no votan. Pero no solamente es que se esté llevando el voto de la izquierda, es que está recogiendo el voto del descontento, el voto de la gente que le da rabia al establecimiento, el sistema. Los antisistemas también están con Petro. Por eso creo que a día de hoy puede pasar a la segunda vuelta. Cierto que hay mucho miedo después. Entusiasmo por la votación. A lo mejor después de este domingo la gente siempre termina votando pensando que el líder va a cambiar las cosas, que en 4 años va a poder hacer lo que no ha hecho este gobierno en 8. Pero sí, yo creo que siempre se vota, en parte unos con entusiasmo y otros muchos, yo pienso que va a haber un gran porcentaje de voto en contra. Es decir, el que no le gusta a Uribe, si pasara Duque, que es el candidato del Centro Democrático, mucha gente votará en contra de Duque solo para que no gane el uribismo. Y al contrario, es decir, si Petro pasara, muchísima gente votaría por el que no sea Petro. Entonces, pero si pasa Duque y Petro, pues mucha gente estará... no sabrá qué hacer, porque a lo mejor no le gusta Petro, pero tampoco quieren votar un uribista. Yo no descarto, por supuesto, ya digo, estamos hablando de a día de hoy, no descarto el poder de Vargas Lleras, porque es cierto que tiene una maquinaria gigantesca y tiene muchísimo dinero. Yo le estoy viendo gastar una plata impresionante y tiene todas las familias tradicionales de la costa que van a hacer, que eso es una maquinaria imparable que le sirvió, fue muy útil para Juan Manuel Santos. No va a ser una maquinaria corrupta como la que utilizó Santos,
pero es una maquinaria con un poder, está muy engrasada. Y vamos a ver qué hace la maquinaria liberal, que si se uniera al final con Sergio Fajardo, pues Fajardo gana espacio. Pero el voto de descontento que conseguía Fajardo, para mí, en estos momentos, lo está recogiendo Gustavo Petro. Sergio, ¿cuál es su opinión a los votantes? ¿Qué les va a definir su voto en esas elecciones? Bueno, yo creo que hay un conjunto de motivaciones. Quiero referirme por efectos de la réplica que hizo Salud a este comentario que hice yo, digamos como haciendo la precisión de que yo comparto como ella, que una persona como Marta Lucía Ramírez y una persona como Iván Duque no se pueden catalogar de extrema derecha. Sin embargo, el grupo de votantes a los cuales ellos invitan o la coalición que está alrededor de ellos sí recoge a las extremas derechas en términos de votación, y por eso me parece que hay que reconocer que ahí, digamos, hay un nicho ganado alrededor de los votantes de la derecha, digamos, más radical, sin decir que ellos sean extremistas, y creo que lo mismo pasa hacia el otro lado. En segundo lugar, me parece que, digamos, hay unas motivaciones de castigo al establecimiento y hay unas motivaciones de miedo frente al espejo venezolano. Yo creo que esas dos cosas van a estar muy fuertes. Pero comparto con Salud que estamos en un momento de tensión en el cual las personas están castigando el establecimiento, pero yo no creo que a Petro ese sentimiento antiestablecimiento le alcance para llegar a segunda vuelta. Lo digo es porque cuando uno mira su comportamiento en encuestas, si bien él ha crecido en términos absolutos, uno ve que los grupos políticos que están en condiciones de apoyarlo a él en su candidatura están llegando a un techo, mientras que en el caso de la coalición de Iván Duque eso no está llegando, digamos, a realizarse. Comparto con ella que la motivación que pretendía capturar Sergio Fajardo en su alianza con Claudia López, y es quedarse con el voto antiestablecimiento, no está pegando, y que Gustavo Petro tiene un mensaje mucho más fuerte en contra de la corrupción. Sin embargo, la motivación del miedo a repetir el escenario venezolano creo que va a terminar castigando a Petro, y por eso creo que va a terminar privilegiando una visión mucho más, digamos, liberal, clásica. Yo creo, sin duda alguna, que hay muchos votantes que van a votar por maquinaria. Me parece que las maquinarias del Partido Liberal van a tomar una decisión. Yo creo que la decisión que ellos van a tomar es la decisión alrededor de Germán Vargas Lleras, que es en donde pueden establecer, digamos, como un equilibrio mucho más predecible, y eso va a hacer que él tenga una gran posibilidad. Me parece que se están acercando a su techo los votos de Gustavo Petro y de Sergio Fajardo, y que el uribismo muestra su enorme capacidad de adaptación frente a estos, digamos, a estos tiempos. Vamos a marcar una última pausa a comerciales y ya regresamos con este análisis de estos resultados que dejaron las encuestas que fueron publicadas en los últimos días y que presentan en los primeros lugares a Iván Duque y a Gustavo Petro. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.